Bienvenidos hermanos y amigos al curso de Romanos y Gálatas, agradeciendo a Dios primeramente la oportunidad que nos da de estar nuevamente reunidos y participar de esta serie de lecciones que compondrán el curso de Romanos y Gálatas. En esta oportunidad damos inicio a la lección número 2 dentro del marco introductorio que abarcaremos o damos inicio en esta sección con la parte del contexto histórico de la carta a los Gálatas. Como recordaremos, en la lección 1A y 1B estudiamos lo concerniente al contexto histórico de la carta a los romanos. En esta oportunidad, lección número 2, estaremos dando inicio a lo que es entonces el contexto histórico de Gálatas. Tenemos a continuación un bosquejo de lo que será este contexto histórico, autor, destinatarios, fecha de redacción, ocasión, propósito, tema de la carta, conceptos y contenido del Evangelio en Gálatas. En cuanto al autor, nosotros nos acogemos a la tradición eclesiástica y estudios que han hecho algunos especialistas en cuanto a que Gálatas desde el inicio gozó de un gran privilegio, una aceptación unánime por toda la iglesia en cuanto a pertenecer al Corpus Paulino. Aún el propio Marción, un heresiarca del segundo siglo, incluyó la carta a los Gálatas dentro de los escritos del apóstol Pablo. Las iglesias, igualmente obispos y iglesias de corte ortodoxo, igualmente incluyeron la carta a los Gálatas dentro de los escritos paulinos unánimemente sin ningún problema. Y como dije, ¿verdad? Otros especialistas en la materia coinciden que la carta a los Gálatas es genuinamente paulina. Nosotros nos acogeremos a ello igualmente. En cuanto a los destinatarios, en la carta misma, en el capítulo 1, versículo 1, nos habla, Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. A las iglesias de Galacia. En el capítulo 3 tenemos igualmente versículo 1, una frase que Pablo dirige a los hermanos y le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado? Entonces, Pablo se dirige evidentemente a las iglesias de la región de Galacia. Las iglesias de Galacia o la región de Galacia estaba en el Asia Menor, en la parte oriental, en la parte nororiental de lo que hoy es la actual Turquía. Sin embargo, hay quienes discrepan en cuanto a los destinatarios de la carta, no en cuanto a que no sean gálatas, sino en cuanto a la procedencia, si son gálatas étnicos, que abarcaría, por ejemplo, la Galacia del Norte, que estaría compuesta por 3 centros, como serían Ancira, Pesinos y Tabium, la actual Ankara en Turquía, y la región de Galacia del Sur, que estaba, colindaba con la región de Frigia, que luego el Imperio Romano, parte de Frigia fue anexada a la Galacia. Esto vendría a incluir entonces ciudades como Iconio, Antioquía, Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. A esto se le llamaría entonces la Galacia del Sur, que no eran gálatas propiamente en cuanto a origen étnico, sino inclusivos por aspectos sociopolíticos o geopolíticos por parte del Imperio Romano. Entonces, hay especialistas que discrepan en cuanto a ello. Nosotros, pues, no nos adentraremos en ese dilema, simplemente nos acogeremos indistintamente a quien haya sido dirigida la epístola, ya sea a los gálatas de origen étnico o ya sea a los gálatas incluidos dentro del aparato geopolítico por parte del Imperio Romano, que incluía Antioquía, Pisidia, como dije,
Iconio, Listra y Derbe. Esto vendría a ser entonces los destinatarios. Simplemente, tanto ambos grupos, Gálatas del norte o Gálatas del sur, siempre Gálatas. Para nosotros, indistintamente a quién fue escrita, la carta fue dirigida, dice, a los Gálatas. Sección, por supuesto, comunidades cristianas que habían sido establecidos por el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Si asumimos la postura de la Galacia del Sur, nos encontraríamos entonces que la iglesia, los destinatarios, habrían sido establecidos en su primer viaje misionero encontrado en el capítulo, a partir del capítulo 13. Esto vendría a coincidir aproximadamente con las fechas del 47 al 48. Tenemos aquí en el capítulo 14, predicación en Iconio. Pablo llega a Iconio, luego en el versículo 6, y ellos al darse cuenta huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Esto entonces, el primer viaje misionero habría abarcado entre el año 47 al 48 aproximadamente, y sería la fecha en que daría inicio las iglesias allí en esa región, si asumimos que estos son los Gálatas del sur y a quienes Pablo escribiría. Si no, entonces nos acogeríamos a otra postura, capítulo 16, en el segundo viaje misionero, iniciado hacia el año 49, al 52. En el capítulo 16, en el versículo 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Asia se refiere a la parte más oriental y que colinda con la parte costera oriental del Asia Menor, que era una área provincial llamada propiamente el Asia Menor. Estas iglesias allí abarcaría inclusive la región de Éfeso. La región de Éfeso estaría ubicada en esa sección. Pueden ver conmigo, por favor, este mapa a continuación. Tenemos acá aquí nos demuestra la parte de Asia, Bitinia, Galacia, el Ponto, Capadocia, Cilicia, Licia y la región de Frigia, perdón. Tenemos acá el Asia, como les dije, ¿verdad? La parte de Asia, ese Asia que menciona acá, vendría a ser una provincia propiamente ubicada en la parte oriental que está junto a la costa del mar y abarcaba incluso la región de la ciudad de Éfeso. Tenemos acá en la parte central, según este mapa, la región de Galacia, la región de Ancira, Pesinos y Tabion estarían en esta región, y la Galacia del norte y la Galacia del sur, que abarcaría parte de Frigia posteriormente, estaría incluyendo a Antioquía de Pisidia y Listra, Derbe e Iconio. En el capítulo 16, encontrado acá, tenemos que Pablo recorrió las regiones de Frigia y Galacia. Si ocurrió eso, y Pablo establecería entonces la iglesia en la Galacia étnica, estaríamos ubicando el establecimiento de estas comunidades cristianas en Galacia entre el año 49 al 52 aproximadamente, principios del 49 hasta el 52. Es un poco impreciso hablar en cuanto a fechas allí, pero bastante cercanos por lo menos. La iglesia en Galacia sería entonces establecida posiblemente entre el año
47 al 48, si asumimos que abarca la Galacia del Sur, o la Galacia del Norte o Central, que abarcaría entonces la fecha del 49 al 52. Eso en cuanto solamente a establecimiento de la iglesia, el establecimiento de la iglesia. En cuanto a la fecha de redacción, es otra cosa. Aquí tendríamos entonces una posibilidad de que la carta habría sido escrita muy probablemente después, entonces, hacia el año 49, un poco antes del 49, cuando los hermanos en Galacia habrían recibido a los falsos maestros o llamados judaizantes que siempre andaban detrás de Pablo. Luego que Pablo llegaba a un área y predicaba y se iba, llegaban los judaizantes o judíos convertidos al cristianismo, pero que venían arrastrando ciertas creencias y prácticas de la ley de Moisés y comenzaban allí a minar y a desacreditar la doctrina y el evangelio y apostolado de Pablo. Es probable entonces que estos judaizantes hayan entrado a estas iglesias una vez que Pablo hubo salido, si asumimos que son los hermanos de Galacia del Sur. Y entonces la carta habría sido escrita a finales del 48, principios del 49, para un poco antes de el llamado concilio de Jerusalén, porque uno de las posturas o uno de los argumentos que algunos aducen en cuanto a ello, a favor, es que si la carta hubiese sido escrita después del concilio de Jerusalén, habría indicios entonces en la carta misma, como parte de la argumentación del apóstol Pablo, para decirle a los Gálatas y a sus enemigos o falsos hermanos, como él los llama allí, que realmente no tenían fundamento, puesto que, perdón, la iglesia en Jerusalén y la cristiandad toda habían llegado a un punto conciliatorio en cuanto a que no era importante o no se necesitaba la circuncisión para ser salvos, puesto que esa era la tesis de los judaizantes. De no ser así, entonces, la carta habría sido escrita posiblemente hacia el año 57, principios del 57, 56, 57, un poco antes quizá de la redacción de la carta a los romanos, puesto que hay muchos puntos dentro de la carta a los Gálatas que coincide con la carta a los romanos, y algunos aducen que posiblemente entonces habría sido escrita hacia el año o hacia la misma fecha en que la carta a los romanos fue escrita, 57, principios del 57, finales del 56, varía un poco esa fecha. Tenemos acá el capítulo 18 de Hechos, versículo 22. Habiendo llegado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí algún tiempo, salió y recorrió por orden la región de Galacia y de Frigia. Esto nos evidencia que para el año 49, las iglesias en Galacia ya habían sido establecidas, porque dice que recorre por orden la región de Galacia y de Frigia, por supuesto con el propósito de, como dice allí, animando a los discípulos, animando a todos los discípulos. O sea que en estas regiones ya estaba establecida la iglesia. Y si asumimos esto, como que coincide bastante entonces con el hecho que la iglesia habría sido establecida hacia el segundo viaje misionero, posiblemente. Entonces, capítulo 16, cuando en el versículo 6 expresa, atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Pablo, por supuesto, en el capítulo 14, o Lucas más bien, nos narra que la iglesia había sido establecida sin ningún problema en cuanto a claridad. Nos lo expresa claramente Lucas, que Iconio, Listra y Derbe, en estas ciudades ya la iglesia había sido establecida. Y en el capítulo 16, entonces,
nos habla que Pablo llega a Frigia y a Galacia, atraviesa esas regiones y sería posiblemente entonces en ese lapsus del 49 al 52 cuando Pablo establecería la iglesia, siempre dando el rango de probabilidad. La fecha de redacción la ubicaríamos entonces hacia el año 56, finales del 56, principios del 57, si no es que seguidamente la carta o redacción de la carta a los romanos, como vimos en la introducción del contexto histórico de la carta a romanos. Fecha de redacción, entonces, es movible. Usted va a encontrar en comentarios una fecha, dos posturas, ya sea a razón del primer viaje misionero de Pablo o a razón del segundo viaje misionero de Pablo, en el cual recorre la Galacia del norte, Frigia y Galacia. Ocasión. La ocasión de la carta, cuando usted estudia y lee la carta a los Gálatas, se da cuenta que Pablo, de inicio, de arranque, Pablo comienza a hablarnos acerca del Evangelio y a defender el Evangelio. Por supuesto, en el capítulo 1, Pablo defiende su ministerio, su apostolado, pero Pablo, en el fondo, está defendiendo el Evangelio. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, Pablo expresa. ¿Qué ocurre? ¿Qué había ocurrido? Tras la llegada de Pablo a la región de Galacia y el establecimiento de la iglesia en esas regiones del Asia, y propiamente la región de Galacia, habían llegado los llamados judaizantes o judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que venían arrastrando algunas prácticas y enseñanzas de la ley de Moisés, una de las cuales, según el capítulo 15, 1 y siguientes de Hechos, decían y predicaban que si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Incluso Pablo en el capítulo 5, Pablo nos hablará acerca de la circuncisión, y Pablo dirá a los hermanos en Galacia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Estos falsos hermanos, como le dirá en el capítulo 2, habían llegado a las iglesias en la región de Galacia y estaban sembrando el caos y la confusión en estas iglesias. Por una parte, decían que Pablo no era un verdadero apóstol. Pablo era un pseudoapóstol. Pablo no había estado con Jesús ni había andado con Jesús, a diferencia de los 12, y que evidentemente no tendría la misma autoridad que los 12 apóstoles, por una parte. Y en segundo lugar, estos falsos hermanos desacreditaban el evangelio. Por consecuencia, entonces, decían que si Pablo no tenía y no había estado con Jesús, entonces su evangelio era distorsionado y que era necesario entonces, aparte de la fe en Jesús, incluir la práctica de la circuncisión, la práctica y obediencia a algunos preceptos de la ley. Si usted nota, por favor, el capítulo 3, capítulo 4, acompáñeme a leer en este momento, capítulo 4, versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Temo que mi trabajo en medio de vosotros haya sido en vano, dice Pablo. Estos judaizantes habían introducido entonces entre la hermandad la necesidad de guardar estos elementos que enseñaba la ley de Moisés. Las obras, en otras palabras, traducido, es importante, aparte de creer en Jesús, es importante para ser salvo o mantenerse salvo, es importante guardar o hacer las obras de Moisés, las obras de la ley de Moisés. Esto tenía consecuencias, implicaciones espirituales. Y esto evidentemente
echaba por el suelo la eficacia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No tomaba en cuenta este elemento. Y los Gálatas, los hermanos en Galacia, habían caído en la trampa de estos judaizantes. Pablo lo que hará será entonces una apología, una defensa del Evangelio y una defensa de su apostolado. Va a aclararle en su defensa del Evangelio, va a aclararles entonces qué es el Evangelio que él les enseñó, cuál es el contenido y las implicaciones de ese Evangelio. Como también, por supuesto, en la primera parte del capítulo 1, Pablo defenderá su apostolado. Pablo les desenmascarará a estos falsos hermanos y les dice, se interesan por vosotros, pero no para el provecho, no para vuestro bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que ustedes se interesen por ellos. Bueno es mostrar interés por lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Ellos son hipócritas, dice Pablo. Ellos realmente, ustedes no les interesan a ellos. Lo que quieren es tener adeptos. Ellos se interesan por ustedes, pero no para vuestro bien, sino que quieren apartaros de nosotros. En el capítulo 5, Pablo les dirá a estos hermanos, capítulo 6, versículo 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, esos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, dice Pablo. En el capítulo 5, versículo 2, ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Capítulo 5, versículo 12. Ojalá se mutilaran los que os perturban. Pablo les da a conocer realmente cuáles son las intenciones de estos falsos hermanos, que él llama así, les llama falsos hermanos en el capítulo 2, el versículo 4. A pesar de los falsos hermanos que se habían introducido entre nosotros a escondidas para espiar nuestra libertad. A continuación, entonces, Pablo vendrá y escribirá la carta. La ocasión de la carta está movida porque Pablo se ha dado cuenta, se ha enterado que en las comunidades que él ha establecido, las comunidades cristianas, han llegado estos falsos hermanos, introduciendo y tergiversando la doctrina, tergiversando el evangelio de Cristo, desacreditando a la vez su apostolado y dando evidentemente como consecuencia la ineficacia del sacrificio de Cristo. Pablo va a defender ese aspecto entonces. En el capítulo 1, versículos 1 y 2, se evidencia cómo Pablo viene y defiende su apostolado y dice, no por disposición de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó. En el capítulo 1, versículo 11 y siguientes, hasta el capítulo 2, Pablo hará una exposición cómo realmente él fue llamado al evangelio, cómo él fue apartado desde el vientre de su madre para el apostolado, y que realmente la doctrina que él ha recibido, la ha recibido por parte de Dios y de Cristo. Versículo 11 siguientes, pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana. O sea, como esta gente andaban enseñando, como los judaizantes decían que lo que Pablo enseñaba, entonces era invención suya. Y Pablo dice, no, lo que yo les enseño no es invención mía, no es invención humana. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, ningún apóstol, ningún grande entre los apóstoles y entre la comunidad de Jerusalén le había adoctrinado a él, dice, sino por revelación de Jesucristo. Ha sido Jesucristo mismo, ha sido Cristo mismo
el Espíritu de Cristo le dio la revelación y lo inició desde el momento mismo que se le apareció camino a Damasco, cuando él cae postrado a tierra y la luz que se le aparece le deja ciego y escucha la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo pregunta: Señor, ¿quién eres? Y la otra pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Pablo entonces recibe y continúa recibiendo revelaciones por parte de Cristo de manera continua. En el material que ustedes estarán recibiendo, estarán encontrando más material conectivo, versicular en cuanto a ello. Tenemos el capítulo entonces 1, Pablo dice que su apostolado él lo ha recibido de parte de Cristo y que la enseñanza que él tiene no es invención humana, sino que la doctrina que él está enseñando, el evangelio que él les ha enseñado, ha sido directamente revelado por Cristo mismo. En el capítulo 2, Pablo dice en el capítulo 1, primeramente, versículo 18. Después, pasado 14 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a la región de Siria y de Cilicia, pero no me conocían personalmente. El capítulo 2, versículo 1 y siguientes, Pablo habla cómo él llega a Jerusalén y cómo tiene un encuentro con estos judaizantes que querían circuncidar a Tito, pero él no lo permitió, dice. Versículo 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Pablo dice esta frase en función de fortalecer la idea que el evangelio que él les ha predicado, él lo ha recibido directamente por revelación de Jesucristo. Y la conclusión, dice Pablo allí, en capítulo 2, en esa parte hasta el versículo 10, cuando los apóstoles en Jerusalén, Pedro, Santiago y Juan, escucharon de mí lo que yo enseñaba, simplemente me dieron su diestra en señal de hermandad. Y se definió, dice Pablo, que Pedro habría de ir entonces a los de la circuncisión, y yo reconocieron que había sido asignado para ir a los de la incircuncisión, a los gentiles. Así entonces quedan definidos tanto Pedro y Pablo a quienes habrían de ir a predicar, y con esto Pablo está dando continuidad en la carta a su defensa, en este caso su defensa al apostolado, su apostolado. En el capítulo 3, Pablo estará defendiendo el elemento del evangelio a partir de realmente del capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Esto nos indica que los hermanos llamados judaizantes o que eran judíos convertidos al cristianismo y que venían arrastrando esos elementos de la ley, decían que para ser justificado delante de Dios se requería obrar de acuerdo a los preceptos de la ley de Moisés. Pablo les dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, o sea, no por la ley, como los otros enseñaban, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto nos recuerda un poco y nos recordará un poco cuando nos introduzcamos al estudio de la carta a los romanos en el capítulo 2, capítulo 3 y 4, cómo Pablo les va a decir eso también a los hermanos en Roma. En el capítulo 3, versículo 21 al 31, Pablo les dirá también a los hermanos en Roma, que realmente la justificación no se da delante de Dios por ninguna práctica de las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
En Gálatas capítulo 3 nos evidencia la presencia de estos falsos hermanos judaizantes. Pablo les dice: Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Pablo entonces les recuerda cómo ellos han recibido el Espíritu Santo, cómo ellos han recibido la salvación, la justificación por la fe en Jesucristo, y el Espíritu Santo lo han recibido por la fe en Cristo, por el Evangelio, pero no por las obras de la ley. El capítulo 6, capítulo 3 y siguiente, Pablo dará una serie de argumentaciones en las cuales va a hacerlo con el propósito de fundamentar que la justificación realmente se mantiene solamente por la fe en Cristo y no por ninguna obra de la ley. Antes bien, el Antiguo Testamento testifica acerca de esa realidad. Pablo les presenta el ejemplo de Abraham y les dice en el versículo 11 del capítulo 3, y que por la ley nadie se justifica ante Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pablo le cita un pasaje allá del Antiguo Testamento y les dice que el justo por la fe vivirá. Realmente ya la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, testificaba las promesas de Dios que habían sido por fe. Aún el propio Abraham había recibido la justificación por fe. Siempre fue por fe. Las obras de la ley o la ley mismas fueron circunstanciales. Aquí mismo en el capítulo 3, el propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Por qué vino la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia. Entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera. Por el contrario, la ley nos lleva, la ley nos indica, la ley nos señala. A ellos les señalaba hacia Cristo. La ley de Moisés tenía el rol que tenía también el ayo o el guía de un niño, guiar al niño hasta que este niño llegara al término de su claridad, de su adultez, y pudiese entonces desenvolverse solo. La ley de Moisés cumplía con este propósito: guiarnos a Cristo como el esclavo llamado ayo o guía, guiaba también al niño. Pero una vez venida la fe, estamos libres de ese guía. Estamos libres, dice Pablo, de la ley. Ya no estamos bajo la ley entonces. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay griego, esclavo, ya no hay nada, varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Con esto Pablo estará remarcando el elemento contraria a aquella que los judaizantes habían sembrado en el corazón y en la mente y en la fe de los gálatas, que era una necesidad cumplir las obras de la ley para ser justificado delante de Dios. Y Pablo les dirá: de ninguna manera. Y planteará entonces esta serie de argumentaciones. Más adelante les planteará la alegoría o la historia de Sara y Agar a modo de alegoría, para fundamentar o dar fuerza a ese argumento que viene Pablo trayendo de antemano. En el capítulo 4 vemos allí las cosas a las cuales ellos se sujetaban: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Era lo que estos judaizantes o falsos hermanos habían enseñado
a los Gálatas una vez Pablo hubo partido de entre ellos. Temo que mi trabajo en medio de vosotros haya sido en vano, explica Pablo. Entonces, en esta sección, entonces en Gálatas, Pablo va a presentar, luego de la ocasión, luego de la ocasión, Pablo va a presentar entonces realmente su tema. Realmente el tema de la carta a los Gálatas será la presentación del Evangelio. Será la presentación del Evangelio, Evangelio que trata acerca de Jesucristo, que había nacido según y dentro de la ley. Pablo en el capítulo 4, hablando ahora en cuanto a el tema, en el capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Pablo con esto coincide con el aspecto de la proclamación del Evangelio de Dios y de Jesucristo presentado en la carta a los romanos. Este Evangelio de Dios, dice Pablo, es un Evangelio que había sido proclamado, anunciado desde antes del nacimiento de Cristo, allá por los profetas, y que tuvo su cumplimiento, su cristalización en la persona de Jesús. Cristo nació bajo la ley para redimirnos de la ley, para quitarnos la esclavitud de la ley. Y ese evangelio, esa buena noticia, es que una vez siendo libertados o liberados de la esclavitud de la ley, Dios nos ha adoptado como su Hijo a través de Jesucristo y nos ha dado también su Espíritu. Esa es la esencia, según Pablo, será la esencia del evangelio. La esencia del evangelio es la proclamación de que Dios había anunciado a su Hijo en el Antiguo Testamento y había nacido y había dado cumplimiento a ello a través de Jesús en su nacimiento, y que a través de Cristo Jesús venimos a ser hijos por adopción y por la recepción del Espíritu Santo. Esa promesa, dice el capítulo 3, acá el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia, no dice y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Cristo, en Cristo, ese Cristo ya había sido anunciado y se cristaliza en la persona de Jesús, quien nació bajo la ley, para redimirnos, liberarnos de la esclavitud de la ley y hacernos hijos de Dios por adopción, recibiendo así su Espíritu Santo. Para Pablo, entonces, esa es la esencia del Evangelio. El tema de la carta, realmente todo lo que Pablo dirá en la carta a los Gálatas gira en torno a la centralización de esta idea, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios, el Evangelio, la proclamación del Evangelio de Dios. Es en Cristo en quien el hombre encuentra justificación delante de Dios y encuentra libertad de la ley y encuentra adopción a través de Cristo, hijos dentro del Hijo por su Espíritu Santo. En cuanto al propósito, el propósito de la carta, fundamentar el verdadero concepto del Evangelio, su significación y trascendencia sobre las obras de la ley, como lo hemos hablado, desenmascarar la falsedad e hipocresía de los falsos maestros y sus doctrinas, a quienes llama falsos hermanos, capítulo 2, versículo 4 de Gálatas y capítulo 4, versículo 17. Animar también a los Gálatas a regresar y estar firmes en el verdadero Evangelio y vivir bajo la libertad a la cual fueron llamados. Capítulo 5, versículo 1 al 5. Inducir a los Gálatas a estar prestos a usar la libertad sin confundirla con el libertinaje, como estaban sembrando estos falsos hermanos en la mente de ellos.
y como habían ido a otros lugares a difamar el evangelio de Pablo, la predicación de Pablo. Inducir a los Gálatas a estar prestos a usar la libertad sin confundirla con el libertinaje. Capítulo 5, versículo 1 y versículo 13. Aclarar que en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión valen algo, sino la fe en Jesucristo. Esto vendrá a ser entonces el propósito de la carta a los Gálatas, y el tema, por supuesto, como mencionábamos, la proclamación del Evangelio de Dios ante la nulidad de las obras de la ley, que nos lleva y nos conduce a la libertad en Cristo. El Evangelio de Dios anunciado en sus promesas en el Antiguo Testamento a través de Abraham, cristalizado en la persona de Cristo, en Jesús, quien nace bajo la ley para librarnos de la ley, libertarnos de la ley y hacernos hijos de Dios y darnos su Espíritu Santo. La esencia del Evangelio en el pensamiento del apóstol Pablo, expresado en la carta a los Gálatas, como también lo veíamos en la introducción de Romanos igualmente. Tenemos entonces, hemos visto en esta ocasión la introducción a la carta a los Gálatas, y hemos visto el autor, perdón, autor, destinatarios, fecha de redacción, ocasión, propósito y tema. El autor, decíamos, Pablo, destinatario, las comunidades cristianas de Galacia, indistintamente que sean llamados la Galacia del Norte o la Galacia del Sur. Igual, fueron escritos a los Gálatas, como dice expresamente la carta, y lo que nos interesa, evidentemente, son la enseñanza como las aplicaciones para nosotros. La ocasión, tras la partida de Pablo, entre las comunidades, dentro de las nuevas comunidades, llegarían estos llamados judaizantes, falsos hermanos, a tergiversar el verdadero contenido del evangelio que Pablo les había anunciado a los hermanos en Galacia, y a establecer que para ser justificados delante de Dios, ser salvos y mantener la salvación delante de Dios, se era necesario cumplir con los preceptos de la ley, como es evidentemente según la carta, y lo habían enseñado ellos, los judaizantes, la circuncisión, el guardar los días, fechas, días y años, según el calendario judaico. El propósito, lo mencionábamos hace un instante, dar a conocer el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios, ante la nulidad de las obras de la ley, y el tema de la carta, por supuesto, el Evangelio de Dios. Tendremos para una segunda sección dentro de este estudio introductorio correspondiente a la carta a los Gálatas, estaremos viendo la lección número 2, parte B. En la próxima ocasión estaremos viendo entonces la continuación, y estaremos estudiando, dando un repaso de algunos conceptos y del contenido del Evangelio en la epístola a los Gálatas. Estaremos viendo entonces en el próximo video la lección número 2, parte B. Hemos visto en esta oportunidad entonces la lección número 2, el inicio de la lección 1, lección 2, parte A. A continuación, en el próximo video, estaremos estudiando y dando continuidad al contexto histórico y un repaso a conceptos y contenido del Evangelio en la carta a los Gálatas, lección 2, parte B. Agradecidos entonces, hermanos, por su presencia en esta ocasión, agradeciendo a Dios porque nos ha permitido estar juntos y compartir este material. Dios puede bendecir sus vidas, Dios bendiga sus comunidades en las cuales trabajan o ministran y se desarrollan en su vida cristiana. Dios bendiga a todos nosotros. La gracia de Dios sea sobre ustedes. Sinceramente, su hermano y amigo Guillermo Domínguez.